estar tocando. Padre eterno Dios, en esta hora, Señor, nos dirigimos a ti con toda humildad y súplica, Dios mío, porque sabemos que nos dirigimos a un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo ve, pero lo hacemos en el nombre de Jesús, Dios mío, que es ese nombre que sobre todo nombre, que está sobre todo principado, sobre toda potestad, que tú lo exaltaste hasta lo sumo, Dios mío. Es en el nombre de Jesús que te pedimos por estas vidas, Señor, por el pastor Washington Fernández, Dios mío, por Nora, por todos los hermanos que han nombrado, Señor, por el esposo de la hermana Marta, por todos los hermanos, pues lo ponemos en oración, Dios mío. Tú conoces, Señor, tú los conoces, tú sabes su necesidad, tú sabes la principal necesidad de ellos, por eso en el nombre de Jesús, que todo eso que los esté atormentando retroceda, Dios mío, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se seque en el nombre de Jesús, Dios mío. Tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Tu mano sigue extendida sobre tu pueblo, sobre aquel que tenía necesidad, Dios mío. Tú pasabas por las calles, sanabas a los enfermos, dabas vista a los ciegos. Señor, le dabas oído a los sordos, Dios mío, los mudos hablaban, resucitaban los muertos. Y también Pedro, tú le dejaste ese legado, aún la sombra que pasaba de Pedro, eran sanados los enfermos, pero no era la sombra de Pedro, era el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo sigue operando hoy en las vidas, Señor. Y tú nos diste ese legado, que en tu nombre pondríamos las manos en los enfermos y sanaríamos, que echaríamos fuera demonios, Señor amado, que hablaríamos nuevas lenguas. Por eso en el nombre de Jesús, toca las vidas, Dios mío, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, que tú puedas estar llenando cada vida. Sabemos que, como dijo el centurión, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y nosotros enviamos desde aquí, tu pueblo, Señor, envía desde aquí esa palabra de sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús, por todas esas vidas enfermas, todas esas vidas necesitadas, todos aquellos que están atormentados, en el nombre de Jesús, Dios mío, proclamamos la victoria, porque tú ya venciste, le pisaste la cabeza al diablo en la cruz del Calvario, Señor. La victoria ya es tuya, Dios mío. Por eso, Señor, declaramos victoria en esta tarde para aquellos que están enfermos, que reciban sanidad. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Y ahora queremos poner este culto en tus manos, Dios mío, para que tú estés bendiciendo las alabanzas, mi hermano que trae tu palabra, las oraciones, todo lo que se haga en este lugar, que sea para tu honra y para tu gloria, Dios mío. Que tenemos defectos, sí, pero te amamos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, queremos agradarte a ti, no a los humanos, sino agradarte a ti, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra, y tu pueblo te dice amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y antes, hermanos, de comenzar a cantar y alabar al Señor, dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 37, donde lo leíamos a partir del verso 3. Yo quería leerles: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor. Confía en Jehová, primero dice, y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermano, a veces nosotros le encomendamos algo al Señor y decimos, pero el Señor lo hará, yo le encomiendo a mis hijos, pero por las dudas le voy a mandar una cuidadora que esté al lado. Hermano, encomiende al Señor su camino, confíe en Él, y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, vamos a cantar al Señor, alabar al Señor, para que el Señor esté obrando en esta tarde. Amén. Edificate sobre la piedra.
gloria a Jesús. Bueno, como todos sabemos, ya estamos terminando marzo. ¿Queda? Una semana. Una semana. Yo les consulto, ¿qué les parece si en abril comenzamos los cultos a las 6 de la tarde, media horita antes? ¿Están de acuerdo? ¿No los complica, no? Media horita antes. Vio que ya oscurece más temprano, entonces hacemos media horita antes. Yo digo por aquellos que trabajan. En vez de 6:30, empezamos a las 6. 7:30, 8 menos cuarto, estamos terminando. ¿Estamos de acuerdo? A las 6 de la tarde. Los miércoles, lunes, 6 de la tarde. Sábado, 6 de la tarde. Los niños, capaz que Vanessa... A las 4, no complica para nada. Los niños a las 4 de la tarde. Sábado que viene Santa Cena, ¿a las 6 o 6:30? Sábado que viene Santa Cena, ya empezamos a las 6. El primer día de abril ya empezamos a las 6. Amén. El seminario seguimos 6:30 de la tarde, los hermanos que vienen, porque el hermano Washington, bueno, llega de trabajar, deja las cosas y ya se viene conmigo. Yo lo paso a buscar y ya se viene conmigo. Antes no puede, pero seguimos los miércoles, 6:30 de la tarde, como estamos haciendo ahora, hasta las 8 más o menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? 6 de la tarde, miércoles, 6:30. Los niños a las 4 de la tarde. Los jóvenes, los lunes a las 7, adelantar media hora a las 7 de la tarde. Gloria a Dios. Así que oremos por los jóvenes, los niños, los jóvenes, así que, bueno, ya tenemos los niños también que pueden venir los sábados a las 4 de la tarde. Y hermanos, oremos también porque ahora en Semana Santa se viene el campamento de jóvenes, miércoles y jueves. Miren cómo la carita, cómo mira, ya quedó contenta, está esperando para ir. Gloria a Dios. Donde tenemos la presencia el jueves. Yo no lo tengo allí, tengo que traerle, me lo pasaron por teléfono, pero tenemos la reunión de presbiterio justo después de Semana Santa. Voy a ver si imprimo un afiche para que lo tengan allí como aquel es el otro campamento. Pero este va a estar el jueves, el pastor Eduardo López hablando de sexo y pornografía. Y el doctor Jorge Papatián va a estar hablando el jueves de autoestima y depresión. Creo que el miércoles Edward y el jueves Papatián. Sí, creo que así. ¿Qué dije yo al revés? Bueno, el miércoles va a estar el pastor Edward hablando de sexología, de sexo y pornografía. Y el doctor Jorge Papatián el jueves va a estar hablando de depresión y autoestima. ¿Hay depresión y autoestima en los jóvenes? ¿Es necesario hablar o no? ¿Y de sexo y de pornografía es necesario hablar? Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, oremos para que los jóvenes reciban, porque se lo tenemos que enseñar nosotros, no los de afuera. Porque afuera lo van a aprender y lo van a aprender mal. Entonces tenemos que enseñarle nosotros. Muchos dicen, Héctor, Dios te bendiga, gloria a Dios, bienvenido. Ella es de la casa, gloria a Jesús. Hermanos, esas cosas hay que hablarlas. Muchos dicen quizá, ¿cómo? Sí, hay que hablarlas, porque Dios nos hizo sexuados, hombre, varón y hembra los creó Dios. ¿Para qué? Para que formemos una familia, un matrimonio, que tengamos hijos, que los eduquemos en base a la educación cristiana. O sea que la Biblia habla de eso. Entonces nosotros le tenemos que explicar lo que dice la Biblia. Amén. Y también viene la depresión, la autoestima de cada uno también. Entonces también hay que explicarlo, que el doctor Jorge Papatián, es sexólogo y médico, también lo va a hablar clínicamente, pero lo principal a la luz de la palabra de Dios. Amén. La otra vuelta estuve dando la charla y bueno, yo estuve presente. La verdad que es un muy buen expositor, habla con propiedad, proyecta en el cañón, él va cambiando, va proyectando, o sea que es muy entendible. Y los jóvenes quedaron muy contentos. También dice que aquellos hermanos que deseen ir a pasar el día, pueden ir, lógicamente no se van a quedar, pero pueden ir o en la mañana, escuchar la palabra de Dios y después se vienen. Creo que para los jóvenes tiene un costo de 800 pesos los 2 días. Y aquellos que van a pasar el día creo que es algo de 300 pesos, una cosa así. Los hermanos que deseen ir, no ponémoslo como
unción, pero porque también tratamos de aquellos jóvenes que no puedan, también vamos a hablar con los jóvenes del barrio Estadio para que puedan estar llegando a aquel lugar. Entonces los que no pueden, la iglesia los está solventando. Lo que queremos, que los jóvenes se involucren, que vayan y que reciban de parte del Señor. Amén. Eso también, hermano, es parte de nuestras ofrendas y los diezmos. Amén. Gloria a Jesús. También decirles esa área que también seguimos mandándole a los hermanos de Venezuela la ofrenda a la iglesia del Pastor Reyes, que bueno, ellos compran medicamentos, compran con lo que le mandamos, sustentan creo que como unas 40 familias. Le compran una vez al mes, ¿no? Pero medicación, algo de alimento, y bueno, y ahí tienen mucha necesidad, entonces justo les mandamos a ellos porque, bueno, vinieron hermanos a propio y Dios lo ordenó así, entonces hasta que el Señor diga, le seguimos mandando. Después ayudaremos a otros hermanos que también puedan tener necesidad. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, por aquí los anuncios. Recordarles que en abril, también el segundo jueves de abril, vamos a retomar las reuniones de damas. Amén. Así que las damas que deseen venir, el segundo jueves después de cada mes, reunión de damas. Gloria a Jesús. Si puede venir la hermana Raquel, viene la hermana Raquel, si no, va a venir otra hermana a traer la palabra de Dios también. Amén. Gloria a Jesús. Seguimos alabando al Señor. No te quedes en la orilla, ven y entra al ancho mar, que
pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, y se siente la presencia del Señor. Y se siente la presencia del Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús, Santo Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, por esta oportunidad de estar en tu iglesia, en tu casa, en el lugar donde tú nos has puesto para adorar, para servir, para cantar, para orar, para interceder y para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este tiempo maravilloso que tenemos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. A todos, qué gusto, qué alegría que gozan el Señor, ver tantos hermanos y tan queridos de tantos años, que hace tiempo que no estaban, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanos queridos, tenemos un tema bien importante para tratar hoy con la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Pero primero, hermanos, en base a lo que el hermano pastor compartió a primera hora en el 037, yo sé, hermanos, y yo mismo estoy viviendo, y yo sé, hermanos, que hay muchos aquí que quizás están esperando de parte de Dios en algún área de su vida una respuesta. Quizá con sus hijos, quizá con la situación familiar, quizá la salud, y están orando, y están sufriendo, y están llorando, quizá en silencio, por alguna necesidad que tal vez ningún hermano sepa, pero en tu corazón hay una tristeza, hay una necesidad, hay una angustia, por un hijo, por un nieto, por un familiar. Hermano, como dice la palabra de Dios que lo leyó el pastor, encomienda a Dios tus cosas, tu causa, confía y Él hará. Aferrate a esa promesa de que Él va a hacer. Él lo va a hacer. Y quizá en este momento no entiendas lo que está pasando en tu vida. No entiendas por qué. No entiendas por qué un hijo, por qué la enfermedad, por qué la escasez, por qué una situación personal difícil. Pero llegará un momento en que entenderemos los porqués, cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto, ahora es tiempo de creer, y es tiempo de esperar, y es tiempo de confiar, y Él hará. Aferrate a esa promesa cuando pienses en tus hijos, en tus nietos, en tu enfermedad, en la situación que estés viviendo. Él hará. Él lo va a hacer. Y no dice qué va a hacer, ni cómo, ni cuándo. Dice que Él hará. Así que vamos a aferrarte a esa promesa de que Él va a hacer en aquella situación que tú has encomendado a Dios. No en aquella que has resuelto resolver por tu cuenta, sino en aquella que has encomendado y has confiado. Él
ahí hará. Gloria a Dios. Hermanos queridos, quiero compartir algo que tiene que ver con esto, y si estamos confiando y sabiendo que Dios va a hacer en aquel problema, en aquella situación, estamos hablando de fe. ¿Verdad, hermanos? Porque recién comentamos que hay situaciones difíciles en nuestra vida en las cuales no tenemos control. Pasa. Nuestros hijos, la juventud, la adolescencia, la enfermedad, y hay situaciones en las que no podemos controlar. Y es ahí donde tenemos que confiar y saber qué va a hacer. Y ahí el ingrediente principal es la fe. ¿Verdad, hermanos? No hay otra cosa que aferrarse a la fe. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 13. Mientras los hermanos buscan, vamos a leer un solo versículo en Primera de Corintios 13. Y hermanos amados, este pasaje de Primera de Corintios es una unidad. Primera de Corintios 12, 13 y 14. Primera de Corintios 12 nos enseña acerca de los dones espirituales, los dones que hay, que son capacidades enviadas por Dios para beneficio de la iglesia. El capítulo 13 nos habla de que esos dones deben ser practicados y ejercidos en amor. El capítulo 13 nos habla del amor. Y el 14 explica cómo deben de administrarse los dones espirituales en la iglesia. Pero vamos a ver Primera de Corintios, primera carta que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel de Roma a la iglesia en Corinto. Los últimos años del apóstol Pablo los pasó preso en Roma, esperando ser enjuiciado, en lo cual finalmente fue decapitado en Roma, por la palabra de Dios, ¿verdad? No por haber sido un delincuente. Primera carta que el apóstol Pablo escribe desde la prisión en la iglesia en Corinto, en el capítulo número 13, versículo número 13. Lo van leyendo los hermanos ahí, cada uno para sí. Primera de Corintios 13, 13. Hermanos, y ahora les pregunto, ¿ya lo leyeron? ¿Amén? ¿Lo leyeron todos? ¿En silencio? Entonces les pregunto, ¿cuáles son las 3 características principales de un hijo de Dios? ¿Todos? La fe. Estas cosas, hermanos, no hay en ningún otro lado, sino en la iglesia. No hay en el club, no hay en el comité, no hay en el trabajo, no hay en ningún otro lado. Por eso la iglesia es un lugar tan maravilloso. Y no hay en ninguna otra persona estas 3 características que no sea un hijo de Dios. Por eso los hijos de Dios somos especiales. De acuerdo a la palabra, ¿verdad? Especial tesoro, relación santa. Porque habitan estas 3 características. Y si no, examinémonos si por algún motivo alguna de estas no es así. ¿Qué dice ahí? Ahora, es decir, en este tiempo, mientras estamos vivos, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Como en la Trinidad, estos 3 son uno. Estos 3. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor. El que hace que cubramos multitud de faltas o de pecados en los hermanos. El amor, el cual es Dios. Y del cual tenemos que estar llenos cada uno de nosotros. Hermanos amados, queridos, ¿qué es la fe? Fe, esperanza y amor. Es una unidad. Tienen que estar juntos. Examinémonos si falta alguno de estos. Pero nos va a dar el tiempo para hablar de la fe. Hermanos, ¿qué es la fe? ¿Es pues la fe? Ahí va, Hebreos 11:1. Es pues la fe, certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no vemos. Entonces, hermanos, déjenme trasladar esa palabra fe a certeza y convicción. Porque es sinónimo, ¿verdad? Es la definición de acuerdo a la Biblia. Entonces, en lo sucesivo que quiero compartir con los hermanos acerca de qué creer, en qué creer, más que creer, tenemos que saber que existe o que no existe. O sea, más que creer en Dios, de acuerdo a la definición, tenemos que saber que Dios es real. ¿Verdad, hermanos? ¿Me permiten este cambio de palabras? En vez de decir creo en Dios, en este mensaje, en este momento voy a decir yo sé que hay un Dios. Yo sé que hay un Dios. ¿Amén? Yo sé, yo creo. Vamos a cambiarlo por él. Yo
hermanos, estas tres características también en el mismo orden se mencionan en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Hermanos, ¿para qué es necesaria la fe? ¿Para qué es necesario que sepamos que Dios es real? Hablamos de que las tres características están en la iglesia y en nuestra vida. Pero, ¿por qué fe? ¿Por qué tenemos que saber que Dios está y que es real y que existe y que puede hacer algo? Porque si no, ¿para qué? En primer lugar, dice la palabra del Señor, para agradar a Dios. Porque es imposible que los que se agradan a Dios sin fe lo puedan agradar, ¿verdad, hermanos? Es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Y la palabra nos dice que sin fe es imposible llegar a agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, primero, como primera medida, esté seguro de que existe. Porque si no me voy a estar acercando a algo irreal, a algo que no existe, y Dios no se puede agradar de esa oración, ¿verdad, hermano? O lo pido, pero no sé si siquiera si es real y si existe. Primera medida, la fe, para de alguna manera poder agradar a Dios. Hermanos queridos, y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Queridos hermanos que estamos aquí en esta tarde, aquellos que están siguiendo la transmisión, primero que nada, antes de ver en qué tenemos que basar nuestra fe, yo quiero compartir con la iglesia algunas cosas en las cuales no tenemos que compartir o que depositar nuestra confianza. Aprovechando que hay hermanos nuevos en la congregación, creo que es un tiempo oportuno para esto. Y para esta parte, hermanos, yo quiero subtitular este pequeño sector dentro de la palabra en el versículo de Juan 8, 30 y 32. No lo busquen, se los leo, donde dice, entre otras cosas, el Señor conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, vamos a descartar y a separar lo que es mentira de lo que es verdad, a la luz de la palabra de Dios. Bien. Entonces, vamos a ver primero, muy brevemente, vamos a nombrar nomás aquellas cosas en las que como cristianos, ya sea que seamos nuevitos o que tengamos más tiempo en la iglesia, no tenemos que depositar nuestra confianza. Existen, son reales y tienen un significado, pero en lo cual no tenemos que confiar. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí creen en los ángeles? ¿Cuántos creen en los ángeles? ¿También creen en los ángeles? Los niños no mienten. Bueno, los niños no, los jóvenes, adolescentes. ¿Cuántos creen en los ángeles? Sin miedo. Yo creo en los ángeles, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios habla de los ángeles. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 1, versículos 13 y 14, nos habla la palabra de que los ángeles de Dios son espíritus ministradores enviados para cuidarnos, para protegernos. Lo que no debemos es de orar o atribuirle otro tipo de poder a los ángeles. Son espíritus enviados por Dios y tienen una función. Desde el Antiguo Testamento los ángeles han sido enviados para proteger al pueblo de Dios. Desde el Edén, Dios puso un ángel para cuidar el camino del Edén luego de que el hombre había pecado. Lo que no quiere decir que les prendamos velas, que les oremos o que les pidamos cosas. ¿Verdad? Bien. ¿Cuántos creen en la Virgen María? Ana dice que no. ¿Washington? No creen en la Virgen María. Sí, existe. Ah, bueno, a eso iba yo. Existió. Ahí está. Hay que adorarla. Yo creo en la Virgen María. Existió. O sea, y acá un paréntesis. ¿Existe? Existió, fue un personaje y nada menos fue una joven de Israel que Dios eligió para traer a Jesucristo al mundo. Por supuesto que sí. Ahora, bien, lo contrario es atribuirle a María poderes o capacidades milagrosas, corredentora o intercesora. Salve María, llena eres de gracia. Eso lo dijo el ángel cuando le anunció el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos conocen el Ave María acá? El Ave María católico. ¿Cuántos lo conocen? Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Lo otro es el invento. Ruega ahora, Señora, por nosotros pecadores. Eso es el invento católico, que dice que María es corredentora con Cristo e intercede delante del Señor por nosotros. Eso es error.
pero la Virgen María existió y fue la madre del Señor Jesús. Amén. De hecho, ella tuvo que creer en Jesús y aceptarlo como su Señor, siendo su hijo, para ser salvo. ¿Qué pasó después? Esto es una verdad, hermanos, que hay que compartirla. ¿Qué pasó después con María, después del nacimiento virginal de Jesús? ¿Qué pasó después? Hubo 9 hijos. Se casó y tuvo hijos, ¿verdad? Aquello de la siempre inmaculada concepción de María no es cierto. La inmaculada concepción, sí, porque concibió al Hijo de Dios de forma inmaculada, virgen. Pero luego se casó. De hecho, hay pasajes de la Escritura que nos hablan de los hermanos de Jesús. Mateo 12:45, Marcos 3:30, Lucas 8:18 y en Juan 17 habla de los hermanos de Jesús. ¿Cuántos creen, hermanos, en los santos? Los santos. San Pedro, San Pancracio, San Pablo, Bueno, tiene que ver la cosa de los santos. Somos cada uno de nosotros. Nosotros somos santos. Cuando nos hablan de San Pedro, de San Expedito, de San Pancracio, o sea, esto y lo otro, son personas que hicieron una tarea, están reconocidas, pero no se les atribuye poderes, hermanos. Por favor, verán que en el catolicismo, para designar santa a una persona, se le comprueba milagros, este tipo de cosas, ¿verdad, hermanos? ¿Lo han escuchado? A los ojos de Dios nos habla de los santos que están en tal lado y en tal otro, hablando de la iglesia. ¿Qué significa la palabra santo? A ver. Separados del mal, apartados, como dice la hermana Miriam, selva, pero sigue. Apartados, separados, para Dios, y sigue. Y por él. Y con un propósito. Entonces todos somos santos. Aquellos que somos hijos de Dios y hemos sido separados del mundo para Dios con un propósito. Primera de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ni la Virgen ni los santos existieron, son reales, gloria a Dios por ellos, pero son personas humanas que luego de su ministerio fallecieron. Hermanos, otro tipo de cosas en que no poner nuestra confianza: en las imágenes. Las imágenes. ¿Cuántos que tuvieron o tienen en sus casas? En casa había. Yo voy a levantar la mano con las preguntas que voy a hacer, no les pido a ninguno que lo haga. Pero ¿cuántos tuvimos en casa en otro tiempo? Imágenes. Imágenes de santos, de María, de vírgenes. La imagen de Jesús, el corazón de Jesús, sagrado corazón, ¿verdad? Yo la tenía. En casa había eso. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4? No se hagan imagen de ninguna semejanza, de ninguna cosa que esté abajo en los cielos, abajo en la tierra, porque eso es idolatría. Romanos 1:23 también nos habla de que cambiaron la gloria de Dios por imágenes de aves, de cuadrúpedos, de cosas corruptibles. Hablando de los dioses de aquel tiempo que tenían forma de animales. Hoy sería la imagen de San Pancracio, de San Benito, de San Expedito, de María o de Jesús mismo. Otra cosa, hermanos queridos, estamos hablando de en que no por la confianza, para después ver en qué sí tenemos que confiar. El horóscopo, ¿verdad? Los horóscopos, la adivinación, el tarot, la cartomancia, la quiromancia que te lean las manos, la suerte. Por suerte estoy bien, que tengas suerte, que te vaya bien. La suerte para los cristianos no existe. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y si somos obedientes, y esta es la condición, se cumpliría Salmo 37. Confía en Él, encomienda tu camino, confía en Él y Él hará. Señor, en tus manos están mis tiempos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 15 dice: no sea hallado en ti quien se entrega a la adivinación, adivinar los tiempos, este tipo de cosas. En los muertos. Todos tenemos aquí, hermanos, levanto la mano, como dije, familiares que han partido. Mis dos padres, mi hermano partió. Bien, las personas que partieron, en el libro de, no puse pasaje acá, pero en Proverbios está que en Proverbios 6, los muertos nada saben y nada entienden. Las personas que han fallecido, hermanos,
pasaron al plano espiritual. Eclesiastés capítulo 6. Los muertos, las personas que han fallecido, por más que han sido personas muy queridas, muy cercanas, pasaron al plano espiritual. No andan moviéndose en medio del plano terrenal, pasaron a otro plano, pasaron a la eternidad. Ya sea que hayan sido salvos o no, pasaron a la eternidad. Las personas fallecidas no están en medio nuestro moviéndose, ni hablándonos, ni dándonos mensajes, ni tampoco podemos ir a consultar a los muertos. Esto es una práctica idólatra y aborrecible, por los cuales la ira de Dios ha venido sobre el pueblo de Dios en alguna oportunidad. Hermanos amados, cuando la persona consulta a los muertos, lo que está haciendo está invocando demonios. Las personas fallecidas no están más acá. Las extrañamos, las recordamos, pero no están más acá. Por lo tanto, en el cementerio, en la tumba, no existe absolutamente nada. Permítame la comparación. Es como cuando usted llega de trabajar, se saca la ropa, la deja ahí, se baña y está en su casa. Lo que queda ahí es la ropa, no la persona. ¿Verdad, hermanos? Así que no participemos de esas cosas. ¿Qué quiero compartir también, hermanos amados? El tema de las fotos. Las fotos de familiares fallecidos en la casa. Eso es una puerta de entrada al mundo espiritual que a Dios no agrada. En la sala, en el dormitorio, tenemos la foto de la persona que ha fallecido. Y eso es una especie de altar. Eso es una veneración que hacemos en la persona fallecida. Hermanos, es un recuerdo. Saque, yo le recomiendo, hermanos. Saque eso de ahí, de la pared, de su casa, su dormitorio, guárdelo. El otro día, estaba mirando fotos, ¿verdad, amor? De nuestro casamiento hace 23 años. Y dijimos, ¿cuántas personas ya no están? Muchísimas. Nuestra querida tía, por ejemplo. ¿Cuántas personas ya no están que estaban ahí? Las recordamos y las amamos. Pero esas fotos están guardadas. Y cada tanto nos gusta verlas, recordarlas. Pero no, eso no tiene que generar un sentimiento más allá de la recordación. Amén. Así que, segundo hermano, yo les recomiendo. Tiene imágenes de santos, de Jesús, de la Virgen. Guárdelo, imágenes idólatras de santos, de vírgenes, todo eso. Hermano, tire eso. Queme eso. Es idolatría y está contaminando su casa. El que tiene fotos de familiares fallecidos, guárdenlas. Guárdenlas en un lugar y ahí cada tanto usted las ve y lo recuerda. Hermanos amados, otra cosa en la que no tenemos que confiar es las supersticiones. ¿Cuántos conocen una superstición? Yo les quiero una. Pueden haber muchas más que yo no me acuerdo o no conozco. El viernes 13. Por ejemplo, viernes 13 no salgas de tu casa, no porque mala suerte. El gato negro, si te cruzas con el gato negro. Si pasás por abajo de la escalera. Ese tipo de cosas. Y hay muchas más, ¿verdad? La envidia, el mal de ojo, la cinta roja, las simpatías, curarse del pacho, del mal de ojo. Ese tipo de cosas, hermanos, son diabólicas, son demoníacas. No le agradan a Dios esas cosas. El Hijo de Dios no debe ser supersticioso. Hermanos, ¿qué pasa cuando caminamos por la calle y vemos algún despacho? Algún trabajo de macumba, algunas velas tiradas, alguna gallina. ¿Qué pasa con eso? Hermanos, en el nombre de Jesús reprendemos eso y seguimos de largo. No nos tiene que llenar el corazón de miedo eso. Porque ¿en quién Dios confiamos? Somos más que vencedores. Dios venció todo este tipo de cosas. Por supuesto, no vayamos, no agarremos eso que está ahí, ¿verdad? Porque tiene botella de whisky, de cosas ofrecidas a los ídolos. Pero pase por eso, reprende en el nombre de Jesús y ore porque le hicieron eso, Señor, perdónales, háblales y que se conviertan. Pero no tenga miedo. Y si en la puerta de tu casa te tiran algo de eso por algo, bueno, en el nombre de Jesús, ora por eso, reprendelo y tiralo y ya está. No estemos con eso, ¿verdad, hermanos? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres del miedo y de la esclavitud a ese tipo de cosas. Y después, hermanos amados, para terminar con esta parte, la religión, la misma religión. La misma religión nos enseña cosas muy equivocadas. Como por ejemplo, lo hemos escuchado. Está el jabón de la descarga, está el manto de la descarga, está caminar por la cruz de sal, están los aceites, las cosas para llevar a tu casa para espantar demonios, están las ofrendas para pactar con Dios, que si traes una ofrenda, que si pones plata en la cuenta, pactás con Dios por una bendición o por un milagro.
nos cubre, nos limpia de todo pecado. Amén. Así que para sacar los demonios de su casa, no permita que entren a través de la televisión, del internet, del pensamiento, de la mente. No les dé cabida, no les dé lugar al diablo, dice la Biblia. No deis lugar al diablo. Pero después no se sacan con jabones, ni con aceite, ni con polvitos más. Mentira satánica de la religión para sacar dinero. Sacrificios humanos, que si caminás descalzo, que si caminás tantos kilómetros, que si ayunás tantos días. El ayuno cristiano es otra cosa. Pero sacrificios humanos para agradar a Dios, eso es mentira. Dejártelo de plano. ¿Saben? No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Por eso Dios se acercó a nosotros. Por eso la religión son medidas, son costumbres, son métodos que inventó el hombre para acercarse a Dios. Pero eso es mentira. Como el hombre no se puede acercar a Dios de ninguna manera, Dios se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Y esa es la diferencia entre cristianismo y religión. Hermanos, terminamos con esta parte, ¿verdad? Solo para que los hermanos aquí refresquemos algunas cosas. El que tenga alguna duda sobre esto, me pregunta el pastor o el hermano anciano, que son los que están capacitados para enseñar, para guiar y para instruir a la iglesia, para fortalecer el pueblo. Hermanos, y ahora sí, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, que tenemos que tener fe, esperanza y ¿qué más? Y amor. Vamos a hacer la parte que nos interesa ahora. ¿En qué tenemos que depositar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor? Bueno, esto sería más bien un estudio sobre doctrinas básicas de la iglesia. Pero no vamos a hacer un estudio usado, por eso está los miércoles, ¿verdad, hermanos? ¿En qué tenemos que poner nuestra fe? O, dicho como al principio dije, ¿en qué tenemos que saber que realmente existe? Primero que nada, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que tener claro algunas doctrinas básicas de la iglesia. Y la primera de ellas es la Trinidad de Dios. Tenemos que saber y creer y estar seguros acerca de este misterio de la palabra. Cuando hablamos de Trinidad, ¿de qué estamos hablando? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La señal de la cruz no está mal. El crucifijo vacío no está mal. Es un signo de respeto, de reverencia. La Trinidad de Dios es un misterio que solo nos da para entender de que Dios Padre, como dice ahí los pilares de la iglesia, ¿verdad? Dios Padre estaba desde el principio creando todas las cosas. Dios Hijo también es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios. En sus tres distintas manifestaciones. Dios Padre como creador, Dios Hijo como redentor y Dios Espíritu Santo como el que está con nosotros todos los días. Amén. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando desde allí de la Santísima Trinidad. Entonces este es un misterio que tenemos que tenerlo bien en claro. Otra cosa que tenemos que entender, hermanos, es que Jesucristo es Dios. Es un estudio profundo. Vamos a nombrarlo muy por arriba. Jesucristo es Dios, el mismo Dios que estaba en Cristo. La palabra nos dice que cuando Cristo estaba en la cruz, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu enviado por el Señor cuando fue arrebatado al cielo y dijo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo Dios actuando de tres maneras diferentes de acuerdo a la misión que debía de cumplir. Dios ahora está en el Espíritu dentro de cada uno de nosotros. ¿Se imaginan? Vendremos a Él y haremos morada con Él. Vendremos a Él. Hermanos, qué maravilloso esto, qué misterio. Pero Dios está en cada uno de nosotros. En mi hermano, en mí. ¿Está Dios? ¿Está Dios? Está Dios. Y esa es una verdad que tenemos que entender. Hermanos amados, en la palabra de Dios, otra cosa en la que tenemos que creer, saber. La palabra de Dios, la Santa Biblia, como la última y completa verdad revelada. La Trinidad de Dios, la palabra de Dios. Fuera de este libro no hay verdad. Y después de este libro no hay nueva revelación. Está completa acá. Yo les recomiendo a todos los hermanos, que se compren una buena Biblia de estudio.
con letra grande, una Scofield, una Thompson, y ahí estudia la palabra de Dios, con referencias temáticas. Le va a servir, le va a edificar muchísimo. Yo hace unos años recibí de una hermana querida que está acá, una Biblia Thompson de regalo. Es mi Biblia de cabecera, es mi libro de cabecera. Y esta es la Scofield, una Biblia anotada con referencia. Toda palabra, toda predicación o profecía fuera de lo que es la palabra de Dios sea anatema. En los tiempos bíblicos, en Hechos capítulo 17, versículos 10 y 13, había un pueblo, Berea, en Israel, en los cuales los habitantes de ese lugar, cuando los mismos apóstoles iban a predicar, se fijaban en las Escrituras, a ver si su predicación estaba de acuerdo a las Escrituras o no. Hermanos, ni la Biblia Testigo de Jehová, ni el libro de Mormón, ninguno de este tipo de cosas tienen la verdad. La verdad revelada, completa, está en la palabra de Dios. Y hermanos queridos, Trinidad, en la palabra de Dios como verdad revelada, y después vamos a hablar y a centrar el tema en la persona en la que sí tenemos que saber que es real y que lo hizo todo por nosotros. ¿En quién? En Jesucristo. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y ahí, hermanos, tenemos que centrar nuestra atención en Cristo. Cristo Jesús, esperanza de gloria. Hermanos, sepamos que toda la Biblia está centrada en la persona de Cristo. Génesis a Malaquías, la ley, los profetas simularon a Cristo. La ley simulaba a Cristo, los profetas anunciaron a Cristo. Y después de Jesús, desde Mateo al Apocalipsis, toda la Biblia habla o explica lo que Cristo dijo. Mejor dicho, de Hechos a Apocalipsis. Toda la Biblia habla de Cristo y enseña y explica lo que Cristo enseñó. En Cristo está la base de nuestra fe. Por supuesto que sí. Primero, Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Jesús anunciaba esto como que Él tiene que ser el centro de nuestra fe. Pero cuando decimos creer en Cristo, hermanos, ¿en qué tenemos que creer en Cristo? ¿En qué? Creemos en Cristo, ¿sí? ¿Desde qué manera, hermanos, podemos conocer al Señor? ¿Cómo qué cosa podemos conocer al Señor? O sea, ¿qué hizo por nosotros? ¿Qué es el Señor? ¿Miriam dijo? En la palabra. Ustedes, perdón, yo lo escucho cada vez menos. En casa me conocen. ¿Qué dijeron? Nuestro Salvador. Salvador. ¿Qué más? Características de Cristo. Estamos hablando. Redentor. ¿Qué más? Maestro. Príncipe de paz. Hermanos, ¿en qué? Debemos creer en Cristo. ¿Crees en Cristo? Sí. Pero la iglesia tiene una sabiduría. ¿Y en qué creer de Cristo? Primero que nada, hermanos, su existencia eterna. Esto es un mensaje para establecer la base de nuestra fe. Es decir, la seguridad en lo que sabemos que es real. Primero que nada, hermanos, en su existencia eterna o preexistencia. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo de Dios, Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y no hay otra explicación. Cristo es Dios encarnado en forma humana para venir al mundo a ofrecer sacrificio perfecto para redimir nuestros pecados y darnos salvación y en su resurrección la vida eterna. Juan 1:14, aquel Verbo del principio, el que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, aquel Verbo que dice Juan 1:14, de memoria lo tenemos que saber, aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, reflexionando acerca de Jesús, después de Egipto, escribe su Evangelio y el Apocalipsis. Aquel Verbo, aquella palabra, fue hecha carne. Aquel Verbo fue hecho carne y vivió entre nosotros. Y Juan puede decir, y vimos su gloria. ¿Cuándo Juan vio la gloria de Jesús?
en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, es decir, tomó su gloria, la que había dejado al principio delante de ellos, su rostro resplandeció, sus vestiduras se volvieron blancas y aparecieron dos varones hablando con ellos. Vimos su gloria, vimos su gloria. Juan escribe esto después. Hermanos, ¿en qué otra cosa tenemos que creer cuando hablamos de Jesús? Primero, como lo dijimos al principio, en su existencia eterna, en el principio, desde antes de la creación del mundo, el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que saber, creer, saber que Jesucristo nació de manera virginal y milagrosa, ¿verdad, hermanos? O sea, en su nacimiento virginal, anunciado por los profetas. Isaías 7:14, con Mateo 1:23. He aquí, el Señor mismo les dará señal. Una virgen concebirá a luz, concebirá y dará a su hijo y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando hablamos de Jesús, tenemos que creer y saber que esto fue así. Cristo Jesús es Dios, Colosenses 2:8 y 9, dice, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. La divinidad de Dios habitó en la persona de Jesús. Juan 10:30, Jesús llegó a decir, yo y el Padre, uno somos. Verdad absoluta que no merece ningún tipo de refutación. Hermanos amados, en muchas oportunidades el Señor Jesús utilizó un pronombre hebreo para definirse a sí mismo. Yo soy. Yo soy. Ese nombre lo encontramos en la palabra de Dios, primero que nada a Abraham, en el libro de Génesis 15:7, Génesis 17:1, y en el libro del Éxodo, cuando Jehová se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Era el nombre hebreo con lo que ellos conocían a Dios, el gran yo soy. Y en alguna oportunidad Jesús se adjudica para sí mismo ese nombre, yo soy. Y eso los judíos le retiñaban los oídos, porque el yo soy era Jehová. Que Jesús diga, yo soy, fue lo que lo terminó condenando a muerte al Señor. Hermanos amados, ¿cuántos conocemos aquí por la lectura de la palabra? Vamos entre todos. Algunos de los yo soy de Cristo. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el alfa y el omega, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Lo de Cristo, ¿no? ¿No entendemos? Y en el huerto, Yo soy. Yo soy. Eres tú. Yo soy. Hermanos queridos, lo tengo anotado acá. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy de arriba, 8:23. Yo soy el buen pastor, 10:10. El camino y la verdad y la vida, Juan 14:6, la puerta de las ovejas, Juan 19, el pan de vida, Juan 6:35, la resurrección y la vida, Juan 11:25, y Jesús dijo, yo soy el Mesías. Dígalo abiertamente, tú eres, yo soy. Y cuando estaba siendo acusado, le preguntaron a Jesús, dinos, ¿eres tú? Tú lo has dicho, yo soy. Jesús es Dios. Marcos 14:61. Cuando el sumo sacerdote es interrogado si en verdad era el Hijo de Dios, él le dijo, yo soy. Y eso enfureció al sacerdote. Jesús, hermanos, como Hijo de Dios. ¿Por qué decimos Hijo de Dios? ¿Que Jesús tuvo esposa, tuvo mujer y tuvo un hijo? ¿Por qué Hijo de Dios? Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, es una forma humana de entender la concepción de que Jesús es Dios. Jesús es Hijo de Dios en el sentido de que Jesús nació siendo Dios, pero de un vientre humano. El de María, Lucas 1:35. ¿Quiénes reconocieron a Jesús como Hijo de Dios? Hay muchos casos en la Biblia en que fue reconocido Jesús como Hijo de Dios. El primero de ellos, ¿quién fue?
Zacarías, ahora han visto mis ojos la salvación de Israel, el primero fue Dios mismo, en el bautismo. He ahí mi hijo amado, el que tengo complacencia. Después, ¿qué otro personaje reconoció a Cristo como hijo de Dios? El diablo, Satanás, en la tentación, ¿se acuerdan? Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan, échate abajo. Si eres hijo de Dios, todo esto te daré si costado me adorarás. Los demonios mismos reconocieron a Jesús como hijo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes del tiempo. El centurión romano a los pies de la cruz, cuando fue crucificado, que tembló la tierra, se partieron las piedras, hubo tinieblas en toda aquella región, dijo verdaderamente este era hijo de Dios. Hijo de Dios, tremendo. Y es humanamente, pero tenemos un texto en Romanos 1:14 de que nos habla de que Jesús fue llamado hijo de Dios con poder luego de su resurrección. Hijo de Dios e hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, porque había vencido la muerte. Entonces, hijo de Dios con poder. Hermanos, entre otra cosa tenemos que creer cuando hablamos de Jesús. Hablamos de su vida, hablamos de su ministerio, de su divinidad. Tenemos que creer, hermanos, en su muerte vicaria. ¿Qué quiere decir un vicario? En nuestro lugar. Ahí va, en representación, en nuestro lugar. ¿Vieron que se habla del Papa, el vicario de Cristo? ¿Verdad? Mentira. El representante de Cristo, ¿verdad? Entonces, la muerte vicaria de Jesús, una muerte en representación nuestra, ahí en la cruz. Está hablando de cosas en las que tenemos que saber acerca de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13. Que Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque toda la vida de toda carne está en su sangre. Y la consecuencia del pecado, según Romanos 6:23, es la muerte. Por lo tanto, el pecado exigía derramamiento de sangre para ser redimido. Por eso Cristo, sangre perfecta y sin pecado, tuvo que venir al mundo, Dios en forma de hombre, para vivir en el mundo según nuestra semejanza, pero sin pecado, e ir a la cruz y derramar su vida en expiación por el pecado. Para de esa manera presentarnos delante de Dios, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:11 al 15, 24 y 9:25 al 26. Efesios 1:7, Colosenses 1:14, en Cristo tenemos redención por su sangre, perdón de pecados y vida eterna. Redención, Cristo como redentor también dijeron por ahí. ¿Qué significa redención, hermano? ¿Qué significa redimir? ¿Qué es redimir? Comprar por precio. Entonces, hermanos, todos éramos propiedad de enemigos de Satanás. Porque el pecado entró por el mundo, por un hombre, por el pecado de la muerte. Luego todos pecaron, por lo tanto la muerte entró a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, éramos propiedad de Satanás. No había remedio, ni esperanza, ni solución para la humanidad. Dios, viendo esa situación, tomó cuerpo, se hizo carne. Siendo forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, como de cosa hay que aferrarse, sino que vino y se hizo semejante a los hombres, y siendo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, Dios encarnado, en forma humana, vino a pagar con precio de sangre y a comprar nuestra existencia para Dios. Y a partir de ese momento, el ser humano fue libre de las cadenas del pecado y de la muerte. Y a partir de ese momento, todo aquel que en él cree, ya no se pierde, sino tiene vida eterna. Todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree. Todo aquel que sepa y sea consciente y acepte el sacrificio de la cruz y de Cristo, ya no es propiedad del diablo. Por lo tanto, nuestra vida
Actualmente no es propiedad de Satanás. Nuestra mente no es propiedad del diablo. Nuestra vida, nuestra cabeza no es terreno del diablo, es de Cristo. Somos suyos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Él nos redimió, nos compró del pecado y de la muerte por precio de su propia sangre. Primera de Corintios 7:23. Por precio fuiste comprado, glorificado pues a Dios en vuestros cuerpos. En Jesucristo también como único y suficiente Salvador. No hay otro. No hay María, no hay santos, no hay nadie. Jesucristo, ¿en qué tenemos que creer? Estamos diciendo. ¿Qué tenemos que saber del Señor? Es el único y suficiente Salvador personal. No precisamos a otro. Filipenses 2:11, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hechos 4:12, ya lo hemos mencionado, dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Nadie tiene que venir a completar la obra de Cristo, está completa. Nadie tiene que venir a terminar la obra de Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Y no hay otro. Hermanos queridos y amados, hasta aquí hemos hablado de Jesucristo y hemos llegado a su muerte, ¿verdad? Muerte de cruz, ¿verdad, hermanos? ¿Amén? Muerte de cruz. Pero, hasta ahí, muerte. ¿Y cómo murió Jesús? ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo entregó el Espíritu el Señor? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? Hermanos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Así lo hacemos aquí. ¿Cómo murió el Señor? Crucificado en la cruz. Ahí está. Pero eso, hermanos, eso no lo haría diferente a los demás. No es una herejía lo que estoy diciendo, síganme por favor. Viste que sacan de contexto las cosas y más cuando se transmite por ahí. Miren que está diciendo que Jesucristo murió como cualquiera. Bueno, hasta ahí, hermanos, Jesucristo fue un gran hombre, un gran maestro, hizo muchos milagros, resucitó muertos, pero fue a la cruz. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús? Toda Israel estaba dominada por los romanos y era una forma común de ejecución, la cruz. Junto a Jesús, ¿qué había? 2 cruces más. Y era muy común y popular la crucifixión en esos tiempos. Era un espectáculo para los romanos crucificar gente. Pero Jesús estaba ahí. Uno lo reconoció como hijo de Dios. Las piedras temblaron, hubo terremoto, hubo tinieblas. Lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. Lo mismo pasó en la muerte de Jesús a la misma hora que se ofrecían los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero hermanos, si no pasó nada más, Pablo mismo dice, vana es nuestra fe. Si Jesucristo hubiera muerto ahí, hubiera quedado ahí, hubiera sido un mártir más. Un hombre bueno que quedó ahí en la cruz. Resucitó. Resucitó. Entonces, hermanos, nuestra fe y el sentido de que estemos acá está en la resurrección de Cristo. La consumación de la redención está en la resurrección. Su muerte vicaria en la cruz nos compró su sangre, nos rescató nuestros pecados, nos hizo hijos de Dios, nos perdonó. Pero su resurrección nos asegura a nosotros la vida eterna. Nuestra resurrección. Creer en la resurrección de Cristo, hermanos. Por lo tanto, hermanos, lo que hablamos de las imágenes a lo primero. Si alguno tiene una imagen con el Cristo colgando en la cruz, es así, tírela. Sáquela de su casa porque es una mentira, es una herejía. Cristo resucitó después de la muerte. Mateo 28, Marcos 16, el 1 de Juan, capítulo 20. Cuando Jesús resucita, hermanos, resucitaron varios muertos más que estaban enterrados ahí en Jerusalén. Pero todos esos muertos, como aquellos muertos que resucitó Jesús mismo, ¿qué pasó después? Con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín. ¿Qué pasó con esos muertos que resucitaron? Volvieron a morir. O sea, no fue una resurrección, fue una vuelta a la vida momentánea y temporal. Jesús es el primero y el único hasta ahora en resucitar para siempre y no volver a morir jamás. Amén. Eso, hermanos, creo que nos tiene que llenar el corazón de un gozo, de una paz.
Imagínense, hermanos, lo que Jesús hizo, pero ¿por qué tenemos que creer en nuestra resurrección? Podemos leer, que no vamos a hacerlo, pero yo les pido encarecidamente que cada vez que vengan al culto traigan para anotar de todos los hermanos que predican aquí cada pasaje que sacan. Yo les pido encarecidamente que en sus casas lean 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, todo el capítulo 15 de 1 Corintios. 15, 3, 4, 15, 20, 15, 12 al 20, 15, 50 al 55. Nos habla de la esperanza de la resurrección de Cristo. Y en estos pasajes, hermanos, Pablo pregunta, porque había entrado una herejía en la iglesia que decía, si ustedes como iglesia creen que Cristo no resucitó, como había una secta de los saduceos que afirmaba esto, entonces vana es vuestra fe, todavía están en vuestros pecados. Y si solamente en esta vida tenemos fe en Dios, seremos los más dignos de lástima a todos los hombres. Pero ahora Cristo resucitó. Y es primicia de todos los que durmieron. Quiere decir que es primicia de todos los que partieron, que un día vamos a volver a vivir. ¿Y en qué está basada la resurrección de Cristo, hermanos? En hechos, en pruebas reales. Jesús aparece vivo muchísimas veces a sus discípulos después de la cruz. El primer día de la semana, siendo muy temprano, María Magdalena y otras mujeres fueron a la tumba y, para simplificarla, estaba vacía, ¿verdad? Y vieron dos varones que les preguntaron ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Va delante de ustedes a Galilea. Los discípulos lo vieron resucitado. Las mujeres lo vieron resucitado. Dos personas que iban camino de Maús vieron a Jesús resucitado. Y después nos dice la palabra del Señor en el libro de Hechos y en 1 Corintios también, más de 500 personas lo vieron resucitado, muchas de las cuales todavía aún viven, dice el Señor. La resurrección visible y corpórea de Cristo y su ascensión al cielo nos asegura a nosotros nuestra resurrección y nuestra vida eterna, porque Jesús mismo lo dijo de esta manera: vendré otra vez, es necesario que yo me vaya, pero si yo me fuere, iré a preparar lugar para ustedes. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La resurrección de Cristo, hermanos, es la base de nuestra fe. Creer en Cristo, en sus milagros, en su poder, está bien. La muerte redentora de Cristo en la cruz hubiera sido incompleta si Él no hubiera resucitado. Pero lo que le da esencia al cristianismo y a la fe es la resurrección de Cristo. Por eso, hermanos, los apóstoles se hicieron matar por la fe. Porque lo vieron resucitado. Lo vieron. Nadie se lo pudo negar. En el último capítulo de Juan, capítulo 21, Juan se aparece en el lago de Tiberias a sus discípulos que estaban pescando y Él les preparó el desayuno y les dio de comer y los comisionó. Y a partir de ese momento, hermanos, nada pudo detener la fe de aquellos hombres que vieron a su Señor muerto en la cruz colgando y que después lo vieron resucitado, lo vieron vivo y lo vieron obrando con poder. Ya nada pudo parar la fe de aquellas personas. Ellos lo vieron, nosotros no. Pero la palabra dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos más felices que ellos, que no lo vimos, pero sabemos que fue así por el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Y hermanos amados, cuando Cristo asciende a los cielos, dice la palabra de Dios que hubieron ángeles que se presentaron y dijeron: aquel Jesús, a quien han visto ir al cielo, volverá. Va a volver. Y esta es la otra parte, finalizando, en lo que tenemos que creer, hermanos. Y es en la segunda venida. El arrebatamiento de la iglesia. En nuestra propia resurrección de entre los muertos, aquellos que hayan partido cuando Cristo venga. Hermanos, la promesa de Dios es que Él va a venir. Juan 14:3. Vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y les pido encarecidamente que lean 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice así, vamos a leerlo: tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han partido. Tampoco quiero, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Aquí hay hermanos que han perdido familiares recientemente, otros hace más.
Pero Pablo dice, no quiero que ignoren esto y no quiero que se entristezcan. Miren cómo sigue. Porque si creemos o si sabemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquellos familiares que han partido en Cristo Jesús, un día, cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, van a venir en gloria con Él. Hermanos, los vamos a ver, vamos a estar para siempre con el Señor, con ellos. Es una esperanza gloriosa esta, hermanos. Y esto es lo que tenemos que saber y creer. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que haremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hermanos, tenemos que creer y saber que pronto Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Lo sabemos, hermano? Amén. Esta es la base de nuestra fe, porque si no, ¿para qué estamos acá? Hermanos, un día, pronto, muy pronto, Cristo volverá. Y Cristo está a la puerta y Él va a venir con aquellos que han partido en Él a buscarnos a nosotros. ¿No les llena el corazón de gozo esto, hermanos? ¿No quedan muy chiquitas todas las demás cosas que podamos tener acá en la tierra? La gloria, la eternidad, la inmortalidad. Saber que, hermanos, que después que el sol se apague, que todo, millones de años después va a seguir siendo joven, saludable, inteligente, lindo. ¿No te llena el corazón de gozo y de alegría, hermano? Fuera de las enfermedades, las tristezas, la vejez, el achaque, la gordura, el colesterol, la glicemia, la columna, la cadera, la gota, la rodilla, el sobrepeso. Hermanos, un cuerpo glorioso, eterno, eterno. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Ahí entenderemos varias preguntas que ahora no entendemos. Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es una realidad y es un hecho cada vez más cercano. Cada vez más cercano. Y es una realidad que tenemos que conocer. Estamos hablando de qué cosas tenemos que tener basada nuestra fe. Hermanos, esto es cristianismo. No es religión, es relación con Dios. Y esto es lo que tenemos que tener claro cada uno de nosotros cada día. Después, hermanos, esa fe depositada en Cristo. ¿Cómo mantenerla? Dice la palabra que, escuchando la palabra de Dios, cuando vemos la palabra, cuando vemos los relatos del Señor, aumenta, por supuesto, nuestra fe. Nuestra fe es necesaria, hermanos, para mantenernos vivos espiritualmente, para agradar a Dios. Hace posible que la justificación sea real, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, ya no somos justificados por pagar ni por hacer, sino por fe en Cristo, mediante la fe en la obra del Señor. Segunda de Corintios 1:24, la fe es necesaria para poder permanecer firmes, mientras esperamos la promesa. Hechos 14:9, para recibir sanidad, milagros, para recibir perdón de pecados. Efesios 3:17, para que Cristo habite en nosotros. Y Hebreos 11:8, la fe es necesaria para poder obedecer la palabra. Hermanos amados, ¿en qué tenemos que creer? ¿En qué está basada tu fe? ¿En qué está basada la fe de la iglesia? ¿En qué está basado el cristianismo? No en mitos, no en creencias, no en rituales, sino que el cristianismo, no la religión, el cristianismo está basado en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Hechos comprobados que no se pueden negar. Y como esos hombres de aquel tiempo pudieron decir, para mí el morir es ganancia. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo vio al Señor resucitado y pudo decir, quisiera más bien estar presente con el Señor, pero por causa de ustedes todavía me tengo que quedar. Pero más bien quisiera estar presente con el Señor, porque lo vio. Hermanos, tenemos que creer en estas cosas. Tenemos que saber que son realidades. La iglesia está basada en esto. No en milagros, no en palabras, sino en poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Amados hermanos, yo quiero que esta palabra haya sido de bendición para la iglesia, que haya sido de respaldo para vuestra fe, que tengamos en claro lo que no sirve, lo que no tiene sentido, lo que no conviene, y que sí tengamos un claro fundamento de en qué poner nuestra fe cada día. ¿Para qué?
para que cuando venga la tristeza, para que cuando venga la angustia, la duda, la enfermedad, sepas, como dice Pablo, en quién has creído y en quién has confiado. Y que si Él pudo hacer todo esto que Él hizo y que ya lo vimos, cuanto más se puede hacer un milagro en tu vida mientras estés aquí. Pero sobre todas las cosas, cuanto más Él te va a rescatar, te va a levantar, te va a llevar a su presencia en el cielo para siempre, y debemos estar siempre con el Señor. Cuerpo nuevo, glorificado, seremos transformados, como dice la palabra, pero ahí sí, hermanos, la muerte es sorbida en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén, hermanos. Es un estudio del arrebatamiento, la transformación del cuerpo. Será muy bueno tenerlo, pero ahora, hermanos, queremos con esto. Cristo viene y tenemos que creerlo, arrebatar a la iglesia. La iglesia va a ser levantada y Cristo va a venir a llevarla para vivir para siempre en el reino de Dios. Después veremos, tiene cielo nuevo, tierra nueva, este tipo de cosas, pero por ahora, hermanos, la salvación, la inmortalidad, la gloria, el vivir para siempre con el Señor. Amén. Y esta es la esperanza y esta es nuestra fe. Amén. Vamos a orar al Señor, cada uno en su lugar. Y hermanos, si hubiera algo en nuestra vida que nos impediría recibir esta promesa, hermanos, estemos preparados. Porque en cualquier momento esto puede pasar. Cristo viene en cualquier momento. Las señales, el río Éufrates se está secando, Rusia está avanzando en Europa, los bancos a nivel mundial están cayendo. Nos habla de una crisis económica, financiera sin precedentes en el mundo. Se está preparando para que el anticristo venga y se manifieste y tome el control. Se está preparando para que el ejército europeo del norte invada la tierra de Israel. Pero antes, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene a buscar a su iglesia. La gran pregunta es, primero, ¿lo crees? ¿Sí? ¿Estás seguro que esto va a ser así? Entonces, ¿cómo estás delante de esa realidad? ¿Cómo está tu vida delante de esa realidad? Si Cristo viene y en cualquier momento la iglesia se va a arrebatar al cielo, ¿cómo está tu vida? La pregunta es, ¿yo me voy? La pregunta es, ¿yo estoy preparado? La pregunta es, ¿yo estoy en condiciones? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi alma cuando Cristo venga? Después, hermanos, que Cristo venga, acá en la tierra, la tribulación, los 7 años, demonios que están en prisiones que van a ser soltados en esa época. Va a ser terrible lo que se va a vivir aquí, hermanos. Espantoso. No se quiera quedar. Y ahí se va a lamentar y va a decir, lo sabía, me lo predicaron, lo escuché, pero me quedé. No quieras quedarte. No quieras quedarte. El Señor viene, Cristo viene, la iglesia se va. Soltá todo lo que te haga mal, todo lo que te impida irte con el Señor, porque lo más glorioso está ahí por delante y está a punto de pasar. Prepara tu corazón, examina tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, a la luz de tu palabra, Señor, hemos establecido las bases de nuestra fe cristiana, en la vida, en la obra, en la muerte, la resurrección de Cristo como persona principal del Evangelio, Señor, y en base a la luz de tu venida, examinamos nuestra vida. Señor, creciendo, teniendo la certeza de que tú vienes, Señor, examinamos nuestra propia vida. ¿Qué hay en nuestra vida? Hay rencor, hay amargura, hay pecado, hay odio, hay incredulidad, aún estamos tibios, aún estamos flojos, aún estamos sujetos o esclavos a alguna debilidad, a algún pecado del cuerpo, de la carne, de la mente, de la lengua, de los ojos, de los oídos. Alguna cosa, Padre, que nos impida que cuando tú vengas poder ir a los cielos contigo y que no haya impedimento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayuda a la iglesia a permanecer en tiempos de confusión, firme y estable. Pero ayúdanos a nosotros individualmente a ser conscientes de la realidad en que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo. Y de esta manera, Padre, asegurar nuestra salvación en base a nuestra fe y en base a nuestra obediencia. Padre, que cuando tú vengas, oigamos ese sonido de trompeta y sin explicarnos cómo y de qué manera, seamos levantados en el aire. Padre, en un momento glorioso, recibamos ese cuerpo nuevo, glorioso, eterno, que tú tienes preparado para cada uno.
Y allí, Padre, junto con aquellos que han partido y están en tu presencia, Señor, podamos alabarte, agradecerte por toda la eternidad y vivir para siempre en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Ayúdanos, Señor. Examina nuestro corazón y que todo esto que hemos hablado no tendría sentido para nosotros si nuestra vida no está preparada para recibirlo. Ayúdanos, Padre, no a saberlo, no solamente a creerlo, sino a vivirlo. En el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermosa la palabra del Señor, hermanos, que Dios les bendiga, nos los haya saludado a aquellos que nos ven a través de las redes. Y mientras las hermanas se están preparando la alabanza de despedida, quiero saludar a aquellos hermanos que siempre nos están apoyando, que nos ven, que nos retransmiten, como los hermanos de Las Piedras, de la Power Z Radio 106.3, y saludar también a Gabriel Grajales, que estaba viendo el programa. Nesi Umpifer, es una sigla de una familia que siempre nos están viendo y nos saludan, nos apoyan. Lucas Martínez, Verónica Rosano, Ana María Lede, hermano William de la Cruz, Mario Vieites, el anciano de allí de Barrio Estadio, también nos estaba viendo y enviando su saludo. Hermanos, ya que pedíamos oración por varias cosas hoy, quiero pedir oración a la iglesia porque hay un movimiento cristiano encabezado por los hermanos de Florida, el hermano José Lofojo, el pastor Fofo, Jerónimo Idureta y Daniel Treza. También ellos encabezan un movimiento con otros hermanos de toda la ciudad de Florida, las Iglesias Unidas, en una campaña como se hizo acá en Pando, del Evangelio de Carlos Maracondia, ese movimiento, desde el jueves 30. Desde el jueves 30, el jueves que viene, hasta el domingo 2, va a estar la campaña allí en Florida. Los hermanos han mandado invitación y queremos estar orando también por ellos, porque los hermanos se han metido en esta corriente evangelística también y quieren servir al Señor. Y esto es de bendición para el pueblo, no solo de Florida, todos los que han ido acampando, han estado en las cosas del Señor, y todos los que el Señor quiere salvar, como dice la palabra de Dios, aquellos que han de creer en Él por la palabra de sus hijos, la famosa oración intercesora de Jesús, ¿verdad? Y los hermanos van a estar trabajando allí junto con los hermanos que vienen de Argentina. También el pastor me decía que pudiéramos orar por estos hermanos que están sirviendo y todos aquellos que nos estuvieron viendo en este día. Que Dios les bendiga ricamente. Recuerden, el lunes reunión de oración acá, los hermanos que quieran estar llegando. El miércoles 18:30 seminario con el pastor Washington Fernández, así Dios lo permite. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Y no lo olviden, el próximo sábado Cristo vive en Palmeolmos a la hora 18, con servicio de Santa Cena en este lugar. Son todos bienvenidos y que Dios les rebendiga, hermanos. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y
Alabado